a todos. Amén. Hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con el estudio que llevamos a cabo todos los jueves. Estamos en este día para dar inicio al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, del que vamos a estar hablando. Y quiero invitarle, hermano, que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor, ¿verdad?, el que nos dé de su gracia, nos dé entendimiento acerca de este estudio que estamos llevando a cabo, hermano, en el libro de Apocalipsis. Vamos en el capítulo 12, así que lo voy a invitar para que oremos a Dios. Hermano, este capítulo tiene 17 versículos, así que yo lo voy a invitar, ¿verdad?, para que oremos a Dios y vamos a ir viendo, hermano, verso por verso. Repito, vamos a tratar de cubrir todo este capítulo. Así que, así como está de pie, le invito, vamos a orar, hermano, y después vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos permites en este día, Señor, venir delante de ti para estudiar de tu palabra, para ser edificados por medio de ella. Señor, te pido en este momento que abres, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, que tu palabra se deposite en nuestro corazón, Señor, nos ayude, nos transforme, Señor, y también por medio de tu palabra, Señor, nosotros seamos edificados. Te pido en esta hora, Señor, que uses mis labios, mi mente, Señor, todo mi ser, y que al abrir mi boca, Señor, la voz de tu Espíritu Santo la escuchemos en este lugar. Bendice a todos los que están en este lugar, Señor, a los que ven a través de la transmisión y a los que van a ver también este video una vez grabado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos en este momento, Señor. Amén y amén. Hermanos, siéntese en esta tarde y anoche. Le voy a invitar para que tenga su Biblia ahí en las manos. Recuerde que todos los jueves, ¿verdad?, nos reunimos a estudiar la Escritura. Y vamos a continuar, hermano. Estamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Este libro, este capítulo en particular, nos va a hablar mayormente de tres cosas: de lo que es la mujer, el niño y el dragón. Vamos a ver qué dice la Escritura en el contexto profético de quién es la mujer, quién es el niño y quién es el dragón que este capítulo trata, ¿verdad? Recuerde que el libro de Apocalipsis, como lo hemos estado repitiendo a lo largo de este estudio, el libro de Apocalipsis es un libro profético que maneja, hermano, muchos símbolos. Entonces vamos a ir viendo la Escritura. Por eso le voy a pedir que tenga usted su Biblia en la mano y vamos a ir explicando a la par de la lectura de los versos. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos del libro de Apocalipsis 12. Vamos a leer los primeros dos versos. Si usted no trae Biblia, los versos están ahí enfrente. Entonces vamos a hacer esta pequeña lectura y esta introducción inicial. Dice Apocalipsis 12:1: apareció en el cielo una gran señal. ¿En dónde apareció la señal, hermanos? En el cielo, dice. Y entonces esa señal era una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y, dice esta versión, gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Amén. El verso 2 en la Reina Valera dice: y estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo aquí es obviamente un aspecto simbólico. Es una señal, dice, que aparece en el cielo. Ok, entonces vamos a ver a la luz de la Escritura quién o a qué se refiere cuando el Apocalipsis dice una mujer embarazada. Dice que apareció en el cielo una señal, dice, en el cielo, una señal de una mujer, dice, embarazada.
Entonces, si usted piensa con su mente humana, ¿verdad? Usted se va a imaginar a una mujer embarazada, ¿verdad? Pero obviamente recuerde que estoy diciendo y repitiendo que el libro de Apocalipsis es un libro profético y que usa mucha simbología en su lenguaje. Entonces vamos a entender, Juan nos habla de varias cosas: una mujer embarazada, del sol, la luna y 12 estrellas, ¿verdad? ¿Qué es lo que leímos? Bueno, vamos a entender qué se refiere y a quién se refiere esta visión. Estos elementos del sol, la luna y 12 estrellas están relacionados con el sueño de José. Voy a invitarle para que vaya conmigo a Génesis, ¿sí? 9, capítulo 37, verso del 9 al 11. Ahorita la vamos a leer. Esta interpretación, vaya buscando la cita. Esta interpretación que Jacob hace del sueño, vemos que las 11 estrellas simbolizan a los 11 hermanos de José. El sol y la luna se referían a Jacob, el patriarca, y a su esposa Raquel. El sol era símbolo del patriarca Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. También noten que en el sueño anticipa el futuro, el momento en que Israel todavía no era una nación. Recuerden que Jacob era el padre de las 12 tribus, pero Israel como nación no existía todavía. Solamente era un clan familiar que se movía, ¿verdad?, por las tierras de Canaán, porque ellos eran nómadas y pastores de ovejas. Entonces vamos a ir a la lectura, hermanos, de Génesis 37, del verso 9 al 11. Si usted la tiene ya ahí en su mano, me dice amén. Amén. Ok, vamos a ver para que veamos cuál es, ¿verdad?, el contraste que tenemos aquí en la escritura referente a este pasaje. Dice así el verso 9: soñó aún otro sueño. ¿Quién? José. Y lo contó a sus hermanos y les dijo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Entonces se da cuenta cómo este pasaje paralelo nos muestra pues esta revelación en cuanto a que el sol en la antigüedad, en el sueño de José, está representando a Jacob, y la luna a su madre, y las 12 estrellas a cada uno de sus hermanos. Ahora, estos símbolos que se usan en este pasaje están describiendo a futuro la nación de Israel, ya que la mujer, ¿verdad?, dice que está vestida del sol. El sol representa la gloria, el resplandor de manera celestial, la dignidad y una posición elevada, ya que dice que la luna está debajo de sus pies. Entonces está hablando de manera, repito, simbólica a futuro. Cuando José, en el capítulo 37 de Génesis, él tiene un sueño, como lo acabamos de leer, todavía Israel no existía como una nación, solamente, ¿verdad?, era un clan donde Jacob era el patriarca y tenía, ¿verdad?, a sus hijos, y repito, no era conocido todavía como una nación. Ahora viene otra parte dentro de esta lectura que hicimos en los primeros 2 versos. Dice que esa mujer estaba ¿en qué? Encinta o embarazada, y dice que clamaba con dolores de parto. Entonces vamos a notar que tenemos aquí esta figura, ¿verdad? Una mujer que está embarazada, que clama con dolores de angustia en el momento, y dice que ella dará a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso lo vamos a ver ahorita en el verso 5.
Es importante que esta expresión de que dará a luz a un hijo con vara de hierro es la referencia del Salmo 2, ¿verdad? Donde se hace alusión a ese Mesías que habría de venir y que estaba profetizado, que estaba prometido. Recuerden que al día de hoy el pueblo de Israel todavía está esperando a su Mesías. Ellos no conocieron ni reconocieron a Jesús cuando vino, ¿verdad? Y caminó sobre esta tierra. Entonces ellos están esperando al Mesías todavía. Y vamos a ver qué dice el profeta Isaías acerca de este cumplimiento que se cumpliría o se va a cumplir en el fin de los tiempos, ¿verdad? Donde Israel como nación va entonces a conocer al Mesías. Vamos a ver Isaías 26, el verso 17 y 19, hermano. Vamos a ver qué dice Isaías, ¿verdad? En el capítulo 26, del verso 17 al 19. Cuando lo tenga, usted me dice amén. Miren, dice así: como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos de dolor, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos muchos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es rocío, cual de las hortalizas en la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en cuanto pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, aquí está repitiéndose, ¿verdad?, esta expresión, esto que el profeta Isaías está diciendo acerca de que a futuro ya la nación de Israel tendría, ¿verdad?, esos dolores de parto para que se cumpliera el tiempo y venga, ¿verdad?, el Mesías que ellos esperan. Ahora recuerden que en el libro de Mateo se está haciendo alusión de los dolores de parto que vendrán sobre el pueblo de Israel antes de la venida del Señor. Usted, cuando esté con calma en casa, puede leer el capítulo 24 de Mateo y ahí usted va a observar, ¿verdad?, cómo el Señor le está explicando de las cosas que van a suceder, que serán principios de dolores, pero no es el fin. Dice: habrá hambres, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y entonces dice: esto será principio de dolores. Siempre, ¿verdad?, lo empezamos a comentar desde que empezamos el estudio del libro de Apocalipsis. Siempre que hay una guerra como la que se acaba de iniciar, ¿usted sabe que hay una guerra ahorita? ¿Sabe o no sabe? ¿Quién está ahorita en un conflicto bélico? Irán contra Estados Unidos. Está Irán en guerra con Israel y Estados Unidos. Le voy a dar una pequeña explicación nada más para que usted comprenda de qué se trata. Porque nosotros sabemos por la historia que siempre han estado en conflicto. Cuando no son los terroristas de Hamas o de Hezbollah que van y bombardean o secuestran o dinamitan parte de la frontera de Gaza con Israel. Estados Unidos, si ustedes recuerdan, en el mandato anterior de Trump, él mató al general de la milicia de Irán, de los persas. Y en esta ocasión ellos atacaron, ¿verdad?, al pueblo de
de Irán. Irán respondió y está cerrando un estrecho que es como si fuera el canal de Panamá, de cuenta, pero es un estrecho que están cerrando, que ese estrecho impide que pasen alimentos a ciertas áreas del Medio Oriente que afectan a China, a India, a Rusia y a otros países grandes. Y también, ¿verdad?, hay otra parte importante que también Irán impide, al cerrar ese estrecho, que no transite el petróleo. Lo que sucede es que en esas áreas la gente que necesita el alimento no lo puede producir porque son lugares desérticos. Entonces, si Estados Unidos no se detiene y si Persia o Irán no se detiene, entonces implicaría que otras naciones como China, Rusia y otros aliados orientales como Norcorea se unan a Irán para detener a Israel y a Estados Unidos, y por otro lado Francia, Alemania y otros países se unirían a Estados Unidos. Entonces ahora usted piense por un momento el tamaño del conflicto que se puede dar, porque ambas naciones, o sea, tanto Estados Unidos, Israel, Irán, Rusia, no sé si China, pero Rusia sí, tienen armamento nuclear. Entonces usted piense por un momento qué puede pasar. Se dice que si una bomba de ese tipo llegara a caer en San Diego, el daño llegaría hasta donde estamos nosotros. Que si una bomba pudiera caer en Arizona, podría afectar el estado de Sonora, por ejemplo. Es para que usted tenga una idea, porque a veces nosotros escuchamos cosas y no entendemos. Entonces, la Biblia dice que habría estas señales como principios de dolores. Entonces, lo que sucede es que, repito, cuando hay un conflicto, toda la gente empieza a decir que es el fin del mundo, que se va a acabar esto, que lo otro, pero nosotros tenemos que ver con calma las señales. ¿Qué está diciendo la Escritura? Hay un orden en los acontecimientos bíblicos y proféticos. Entonces aquí estamos viendo que hay cosas que tienen que pasar antes. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente este conflicto no escale más allá, ¿verdad? Probablemente, pero usted tiene que estar mirando, ¿sí? No alarmándose, sino entendiendo qué quiere decir esto. Amén, hermanos. Leemos el verso 3 y el verso 4 de Apocalipsis. También apareció otra señal en el cielo. Entonces, ¿apareció qué? Otra señal. Aparte de la primera, otra. La primera, ¿qué señal fue? ¿Una qué? Una mujer que estaba embarazada. Ahora hay otra señal. Y esa señal es: apareció en el cielo un ¿qué? Un gran dragón escarlata. Ya sé que el escarlata es color rojo. Que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Ok? Entonces, tenemos una segunda señal. Un dragón escarlata, dice la Biblia, es un dragón rojo. Nosotros que hemos leído la Escritura sabemos de quién está hablando. ¿Usted sabe de quién está hablando cuando dice un dragón rojo? ¿De quién está hablando? O sea, ¿de un dragón está hablando o de quién está hablando? Ok, vamos a ver. Alguien que me busque Apocalipsis 12:9 y que me lea fuerte, 12:9. Y otro hermano que me busque Apocalipsis 22. Lee Pedro 12:9, fuerte. Sí, 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados por él. Amén. Entonces el dragón, ¿cómo se llama también? Serpiente antigua. Y también, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Ahora yo le pregunto a usted, bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver Apocalipsis 22. ¿Quién tiene Apocalipsis 22? Léelo, Toño, fuerte. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, bien. Entonces entendemos nosotros que cuando la Biblia habla del dragón escarlato rojo se está refiriendo a Satanás. Ahora, yo le pregunto, dice que también se le conocía como la serpiente antigua, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿a quién adoraban los mayas y los aztecas? ¿Qué desciende en el equinoccio de primavera en Chichén Itzá? ¿Cómo le llamaban ellos? ¿Y qué significa Quetzalcóatl en el término maya? Serpiente emplumada. Ok, entonces para que usted vea, ahora yo le pregunto, ¿cuál es el símbolo de los chinos? ¿Qué es lo que más ellos muestran como una parte de su cultura? Algunos decían que ir a comer comida china era del diablo, decían que porque hay dragones ahí. Bueno, lo que yo quiero que usted observe que nada es por nada. Sí, hay una razón por qué ellos exaltan al dragón. Porque hay muchas culturas antiguas, no solamente los aztecas o los mayas, sino hay otras culturas, ¿verdad?, que también adoraban a las serpientes. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Qué traían en los turbantes los egipcios, los faraones, en sus frentes? Una serpiente. Entonces es importante que usted comprenda que esto no es algo al azar, hay una razón. Entonces entendemos en el lenguaje, ¿verdad?, que el gran dragón, que también se conoce como serpiente antigua, es lo que nosotros entendemos como el diablo y Satanás. Esto también se asocia a lo que Daniel mencionó en la visión, cuando él miró también de manera profética, el Señor le reveló los reinos y el fin de los tiempos, y dice que ese reino que se levantará con el anticristo será muy diferente a los anteriores y será espantoso en grande manera. Vamos a leer Daniel 7, verso 7, para que vean la relación que hay aquí, para entender qué significan las cabezas, las diademas y los cuernos en el lenguaje profético. ¿Ok? Entonces dice Daniel 7:7: después de esto miré yo en visiones de noche. ¿Qué está teniendo Daniel? Visiones. Dice: he aquí una cuarta bestia. Era espantosa, era terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba o las pisaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Entonces recuerde que cuando la Biblia habla de cuernos tiene un significado, y las cabezas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que 7 cabezas, 10 cuernos sugiere la inteligencia, y la presencia de los cuernos tiene una relación, ¿verdad?, que lo vamos a ver en el capítulo 13. Las diademas tienen que ver con símbolo de autoridad, o sea, las cabezas representan reinos, los cuernos representan reyes, la diadema representa autoridad también. Entonces, cuando en el lenguaje está explicando Daniel se tenía 7 cabezas, se refiere que había 7 reinos. Y cuando dice que tenía 7 cuernos, los cuernos representan reyes y las diademas representan autoridad. Dice en el capítulo que leímos, en el verso 3 y 4, mayormente en el 4, que con la cola este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en el capítulo 8, verso 10, también se habla de esto. Recuerde que cuando Satanás es arrojado, como lo leímos en el capítulo 20 de Apocalipsis ahorita, dice que Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles. Entonces, estas estrellas que está diciendo la Escritura se está refiriendo a los ángeles caídos, ¿sí?, que se convierten obviamente en demonios que acompañan a Satanás. Ahora, vemos en Apocalipsis 12:7 que hay una lucha entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y los ángeles del dragón, para poder entender, ¿verdad?, quién acompañaba a quién. Ahí en el verso 7 del capítulo 12, solamente para que usted lo observe, ahorita lo vamos a explicar más adelante, solamente para que usted lo observe, dice: hubo una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea, a esto los comentaristas bíblicos le llaman lo que es una guerra en el cosmos, o sea, en los cielos. Ahora, ¿por qué se da en ese espacio? ¿Por qué no se da en la tierra? ¿Por qué se da en los cielos? Hay una explicación simple para esto. Recuerda que en capítulo 6 de Efesios, Pablo dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces recuerde, hay categoría de demonios y están en diferentes estratos, ¿sí?, del espacio. No lo voy a explicar a profundidad ahorita, pero le voy a comentar. Recuerde que Daniel no recibía respuesta de sus oraciones porque el príncipe de Persia le resistía. O sea, la potestad, ya les he explicado yo eso, que las potestades, los gobernadores de las tinieblas, ellos dominan territorios espirituales. O sea, hay espíritus inmundos que perturban personalmente, pero hay espíritus que gobiernan estados, países, continentes. Entonces, cuando la Biblia dice que el espíritu de Persia impedía que Daniel recibiera la respuesta a su oración, entonces fue enviado, dice, Miguel, para luchar con el príncipe de Persia y después que pudiera quitarse el estorbo. ¿Ok? Entonces, para que usted no ignore, por eso el apóstol Pablo dijo que no ignoremos, ¿sí?, lo que es espiritual. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Lo mismo, una guerra que se observa que se dará en el cielo, en el cosmos, en una cierta... Recuerde que el cielo, bueno, no el cielo, sino el espacio está dividido en tres partes, ¿sí? Lo que es el espacio que nosotros conocemos inmediato, la estratosfera y la ionosfera, ¿sí? Tenemos tres niveles, y en cada nivel hay potestades, ¿verdad? Incluso la Escritura nos dice en Efesios que los espíritus, ¿verdad?, inmundos, dice, flotan en los aires, porque ellos no tienen cuerpo, son espíritus, se materializan, ¿verdad? O cuando poseen a alguien que entran en el cuerpo de una persona, entonces usted se da cuenta que cuando usted está ministrando liberación, no es la persona que le habla, sino el espíritu que trae, porque buscó un cuerpo. Por eso los espíritus que estaban en el endemoniado gadareno le dijeron al Señor: no nos mandes fuera de esta región, porque ellos estaban asignados ahí. Entonces le dijo: déjanos entrar a los cerdos. Y ve que salieron los demonios y entraron en los animales y se fueron a ahogar. ¿Por qué? Porque ellos no podían irse de esa región. ¿Ok? Esa es una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok, verso 5 y verso 6 del capítulo 12. Dice
que ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién dio a luz un hijo varón? La mujer que estaba encinta, ¿verdad? Y dice que este varón regirá con barra de hierro a las naciones, ok. Y dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio en el lenguaje profético. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que habrá esos últimos 3 años y medio en la profecía que lo hemos estado mencionando, ya en el último lapso de la última semana previo al aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver. Recordemos que esto que acabamos de leer tiene que ver con la venida de Cristo para reinar sobre la tierra. Entonces, quiero que distingan dos cosas. Hay un momento en el que tanto los que murieron en Cristo como los creyentes que estemos con vida, cuando el Señor venga a levantar su iglesia, el Señor no va a tocar la tierra. Ahí sucederá la primera resurrección, que se llama la resurrección de justos, donde los muertos en Cristo, según lo que dice Tesalonicenses, resucitarán primero. Y dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires y estar con Él siempre. Entonces, cuando el Señor viene a levantar su iglesia, no desciende hasta la tierra. En los aires, la iglesia, los muertos en Cristo resucitan, salen de sus tumbas con un cuerpo glorificado, y los que queden en pie, o quedemos en pie porque no sabemos, seremos, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y subiremos también con el Señor. Ahora, quiero que noten bien eso. Voy a hacer nomás un comentario, porque ese es un tema aparte. Lo voy a citar porque lo comenté ahorita. Miren, para que ustedes estén enterados, al día de hoy existe la tecnología para reflejar en el espacio la imagen de un holograma simulando a Jesucristo. Existe la tecnología de que tienen ellos la manera de emitir sonidos en el cielo que se puedan escuchar en diferentes partes del mundo. Ya han hecho algunas pruebas. Yo no sé si ustedes son de ver las noticias o escuchar, ¿verdad?, los avances, pero toda esa tecnología ya está preparada, y está preparada para traer un caos a la gente y hacer que la gente se tenga temor, porque cuando la iglesia sea levantada, ¿usted cree que la gente que está aquí le va a pasar de noche? ¿Usted cree que ellos no se van a dar cuenta que hay muchos cristianos que desaparecieron? Que de repente fuiste a buscarlo a su casa y no hay nada, y curiosamente dijiste: bueno, voy a buscar a otro hermano, y tampoco lo encontré, y a otro tampoco, y a otro, y a otro, y a otro, y muchas iglesias quedaron cerradas de la noche a la mañana. Entonces, la gente que se quede, el mundo impío, va a sacar una teoría y va a decir: los ovnis se los llevaron. Parece de risa, pero ellos tienen preparada la tecnología. Tienen el área 51, donde ellos hacen experimentos, donde ellos tienen diferentes naves que circulan, ¿verdad?, no de manera normal, y todo eso lo harán para traer una mentira a la gente que se quede y implantar el nuevo orden mundial, para que toda la gente se deje marcar y obedezcan a todo lo que se tendrá que hacer, porque se estará levantando
el reinado del anticristo. ¿Ok? Ese es un tema que voy a explicar aparte, solamente lo comenté para que usted entienda. Entonces, esta señal dice que la mujer encinta entonces dice, da a luz. Pero Satanás dice que está esperando, ¿para qué? Para que cuando nazca, devorarlo. Pero dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden que cuando el Señor vino y se humanó, hubo un rey que mandó matar a todos los niños. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué rey fue? Herodes. Herodes, cuando escuchó de parte de los sabios y de los escribas en dónde habría de nacer el Mesías, entonces, como los magos no regresaron, ¿verdad?, para decirle dónde estaba, entonces él calculó y dijo, maten a todos los niños que tengan de 2 años para abajo. E hizo, ¿verdad?, un infanticidio, vamos a decirlo así. Ahora, en este caso, se trata también, ¿verdad?, de que nosotros entendamos cómo aquí se explica en este pasaje que leímos la resurrección de Cristo, que fue arrebatado. Recuerde que cuando el Señor fue colocado en la tumba, ¿a cuántos días resucitó? A los 3 días. Y volvió el Señor. Volvió. Después de que fue resucitado, volvió. ¿Sí o no? A ver, porque los veo con cara de interrogación. A ver, levanten la mano los que estén, porque el Señor, después de que fue arrebatado a los cielos, después de que resucitó, a ver, levante la mano el que crea que el Señor regresó, volvió otra vez. Levante la mano los que digan que no regresó. Ok, miren, lean el capítulo 15 de Primera de Corintios. No lo lean ahorita, leanlo en su casa. La Biblia dice que el Señor después se le apareció a los 12, a María, se le apareció a Tomás y le dijo que era incrédulo, y se le apareció a 500 hermanos a la vez, después de la tercera resurrección, y se les apareció a los apóstoles cuando iban camino a Emaús, comió con ellos. Y se les apareció en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Empezó a hablar el Señor con ellos y les dijo, vayan a Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos del poder, ¿de qué? De lo alto. Y entonces me seréis testigos. Y cuando el Señor dijo eso, ¿qué sucedió? Fue levantado en una nube, y dice que se quedaron, ¿qué?, mirando para arriba, ¿verdad? Y se le pusieron unos ángeles al lado y le dijeron, ¿qué están mirando arriba? Este mismo Jesús que fue llevado a los cielos, ¿qué dijo? Así mismo, ¿qué? Regresará. ¿Ven por qué es importante leer la Biblia con atención? Entonces nosotros estamos esperando que Jesús venga, ¿de dónde? De los cielos. ¿Y sabe dónde están esperando los judíos que salga el Mesías? De la tierra, que se levante un hombre de la tierra. Ellos no están esperando a Jesús del cielo, porque él ya vino y no lo reconocieron. Ok, entonces aquí lo que está pasando es, Juan, repito, mira el futuro, donde ve otra vez a la nación Israel en la figura de la mujer en el desierto, ya que la mujer dice que huye al desierto, ¿sí? Y como el dragón no puede, ¿verdad?, destruir al niño que nace, entonces dice que huye al desierto. Esto representa pues la persecución y el sufrimiento que tendrá la nación de Israel cuando este falso Mesías se voltee y levante una persecución contra el pueblo de Israel. Va a acontecer esto. Ahora, es importante que sepa usted esto. Por eso le digo, mire, hermano, yo estoy tratando de explicarle a usted muy sencillo, lo más sencillo que puedo. Pero hay mucha información pues que yo les podría dar, pero me llevaría mucho tiempo. Yo lo único que quiero que ustedes sepan es que el pueblo de Israel, como ustedes han podido ver en los últimos años, han escuchado a lo largo del tiempo, Israel siempre ha tenido, desde que se fundó como nación,
desde que se estableció como nación, que se volvió a reconocer como nación, recuerdo que ellos fueron dispersados por todas las naciones. Y después, cuando se reconoce otra vez al Estado de Israel, desde que volvió a la tierra prometida, siempre ha estado en conflicto. Porque ellos no se pueden dar el lujo de ser exterminados, porque es una nación pequeña y ha estado siempre rodeada de enemigos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que Israel siempre ha tenido que tener mucha tecnología y mucho trabajo de inteligencia para que no los sorprendan. Por ejemplo, ustedes saben que Israel tiene un escudo que se llama el Domo de Hierro. ¿No saben? Ok. Ese escudo que se llama el Domo de Hierro está diseñado para destruir los misiles en el aire antes de que caigan en la tierra. Los destruye en el aire. La tecnología está diseñada para hacer como una cúpula. Haga de cuenta que usted ha visto una pecera redonda. Pues haga de cuenta que usted mete una ciudad allá adentro y esa la cubre. Haga de cuenta, ese es un domo no es que sea de vidrio, sino es la protección que tienen ellos. Es que los misiles y todo lo que lancen, esa tecnología que ellos tienen, la destruye en los cielos para que no toque la tierra. Algunos sí alcanzan a pasar, pero no todos. Entonces, a lo que yo voy es que ellos han tenido que prepararse desde que fueron reconocidos como nación. Ellos cuentan con búnkers, pero no solamente eso. Hay judíos que leen la profecía, la estudian. Hay judíos mesiánicos que están convertidos a Cristo. No todos. Y esos judíos se han preparado y ellos tienen unos búnkers ocultos en el desierto, donde ellos han previsto de agua, de alimentos no perecederos y de todas las cosas básicas, porque ellos saben que cuando esto se empiece a cumplir y que aparezca el anticristo y que el pueblo de Israel no reciba como el Mesías, ellos saben que solamente tendrán paz 3 años y medio, que es la primera semana profética, y los últimos 3 años serán de persecución y tribulación. Entonces ellos tienen preparado en el desierto, aunque el pueblo todo es desierto, pero tienen en el desierto, o sea, lugar retirado, tienen ellos esas provisiones que las tienen preparadas para muchos días. ¿Ok? Entonces decía que esto pues tiene que ver con el futuro, ¿verdad? De lo que habrá acontecer con la nación de Israel y la persecución que se desatará al final de la última semana profética, previo a la venida de Cristo a reinar. Cristo vendrá, ¿verdad?, con sus ángeles, y dice con su galardón en su mano, para dar retribución a los moradores de la tierra. ¿Ok? Nos vamos al verso 7 y 9 del capítulo 12. Ya platicamos un poquito del 7, pero vamos a leerlo. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. ¿Fue arrojado a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, entonces aquí tenemos algo importante, que tenemos la lucha, ¿verdad?, entre Miguel y sus ángeles y el dragón y los demonios o los ángeles caídos. Como ustedes pueden ver, ¿verdad?, es una batalla, como ya dije, que se da en el área del espacio, o sea, no en la tierra, en el espacio. Por eso algunos comentaristas bíblicos la llaman un conflicto espiritual, una guerra espiritual en el cosmos, ¿no?, en la parte de los cielos. Mientras algunas cosas suceden en la tierra, como esa persecución del pueblo de Israel, ¿verdad?, que tiene que huir al desierto. Eso está sucediendo en la tierra. En los cielos se da esta batalla de Miguel y sus ángeles, ¿verdad?, en contra del dragón. Son
como le digo, nosotros leemos y podemos tener una idea, ¿no? Pero usted imagínese nomás, si el Señor no tiene 100,000 ángeles, 200,000 ángeles, la Biblia dice que toda la creación lo alaba. Entonces, que el enemigo se haya traído la tercera parte de los ángeles, de los ángeles caídos, pues de los demonios. Usted piense por un momento, imagínese por un momento el tamaño del conflicto espiritual del que se está hablando. ¿No? Entonces, esto, como le digo, se lee muy sencillo, pero tiene, hermano, una trascendencia, pues como le digo, que trastoca lo que uno puede entender con su mente limitada. O sea, esto es algo impresionante, ¿no? O sea, es algo grande, que no hay palabras para poderlo explicar, ¿no? A detalle. Ahora, usted ya lo comentamos, ¿verdad? Sabemos que Daniel es mencionado también en el libro de Miguel, es mencionado también en el libro de Daniel, porque siempre también actuó para ayudar a la revelación que era dada a Daniel, para que pudiera llegar esa revelación. Todo lo que había en oposición tenía Miguel que luchar, ¿verdad?, en ese terreno espiritual para que Daniel pudiera recibir. Vamos a ver el testimonio, ¿verdad? Daniel capítulo 10 verso 13. Vamos a leer, hermanos, qué dice la escritura acerca de Miguel, y que podamos nosotros tener un poquito más de comprensión cuál es la función de Miguel y por qué se está mencionando en este conflicto espiritual, ¿verdad? Dice, vamos a leer del 11 para que usted sepa de qué está hablando, ¿ok? Vamos a leer Daniel 10 verso 11 al 13 primero, para que sepa de qué está hablando y vea pues cuál es la función de Daniel. Dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti has sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo vine. Mas el príncipe, ¿de dónde? Del reino de Persia se me opuso. ¿Durante cuánto tiempo? 21 días. Pero he aquí, ¿quién? Miguel. ¿Qué es Miguel? ¿Uno de qué? De los principales príncipes. ¿Vino para qué? Para ayudarme, y quedé yo ahí con los reyes de Persia. Amén. Ahora, y desde el verso 21, pases el 21, dice, pero yo te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino solamente ¿quién? Miguel. Vuestro príncipe. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Miguel actuaba, ¿verdad?, en favor del pueblo de Israel, para que la revelación de los últimos tiempos que le fue dada a Daniel también pudiera ser recibida. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Para entender que a veces hay oposición a nuestras oraciones, hermano, y que no debemos de ignorar que hay un conflicto espiritual, y que a veces, ya lo he dicho muchas veces, usted dice, bueno, es que oro, pero no siento nada, hermano. Pareciera que estoy orando solo. Parece que mi oración no sube. Pero usted está orando correctamente. Usted está orando con todo su corazón. Usted se está esforzando. Usted está luchando. Pero no ignore que hay una lucha espiritual. Ahora, quiero que tome confianza. Vea el verso 1 del capítulo 12 de Daniel. Ahí enseguidita. Mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. El que es el gran príncipe, que está de parte de ¿quién?
de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos, ¿en cuál? En este libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque él miró también la resurrección de los justos e injustos, miró las señales del fin, pero no eran para su tiempo, eran para el tiempo del fin. Amén. Ok. Ahora, ya dijimos, ¿verdad?, quién es el dragón escarlata. Ya aclaramos. Le voy a dar solamente un poquito más de detalle, ¿verdad?, un poquito más rapidito, para que usted pueda comprender. Solamente le voy a pintar un pequeño cuadro sencillo. El dragón, cuando dice el gran dragón, se está refiriendo a no cualquier expresión. Está hablando de que tiene una grandeza, tiene un poder destructivo. Hay gente que, ¿verdad?, yo lo he mencionado, que dice: yo al diablo aquí lo tengo bajo mis pies. Yo al diablo le hago lo que quiere. Yo al diablo le corto la cabeza. Yo al diablo lo hago correr. Y empieza la gente a hablar cosas que no entienden. ¿Sí? La Biblia dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, ¿y qué? Y él huirá de nosotros. Pero no dice que usted le va a cortar la cabeza, ni que usted lo va a traer pisoteado, sino dice que usted se someta a Dios, que resista al diablo, y el diablo va a huir. ¿Ok? Dice que también se conoce como la serpiente antigua. Esto obviamente hace alusión y nos explica con quién habló Eva en el jardín del Edén. ¿Ven? Entonces con él habló. No crean que era cualquier serpiente, y no, habló con el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Esta es la referencia, dando a entender y a mostrar, ¿verdad?, la capacidad que tiene de la falsedad, de la sagacidad, de la seducción, de la astucia, ¿verdad?, que logró enemistar al hombre con su creador. ¿Ok? Se le llama diablo. Esta palabra, ¿verdad?, viene del griego, que tiene como significado el que calumnia, el que acusa, el que difama. No solamente se está diciendo su significado, sino lo que hace. ¿Sí? También es conocido como Satanás. Este es un término hebreo que significa adversario, contrincante, o el que se opone a Dios y a los hombres, para que vean las características. Y por último dice que engaña al mundo entero. El Señor dijo que él era mentiroso y padre de mentira. Este seduce, dice, con mentiras a los hombres, los conduce a la destrucción, y usa la mentira como un arma eficaz, ¿verdad? Él dijo: con que Dios les dijo que no comáis de ningún árbol. O sea, dijo una media verdad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos pues que hasta que no sea atado y quitado de este mundo, ese poder, ¿verdad?, seguirá fluyendo ahí en este mundo. ¿Ok? Vamos a leer, hermanos, el verso 10 y 12 del capítulo de Apocalipsis. Vamos a ir un poquito para tratar de completar este capítulo, hermanos. Dice el verso 10: entonces se oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles y sus demonios fueron lanzados a la tierra. Y dice: y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido. Preste atención al verso 11. Ellos le han vencido. ¿Quiénes le vencieron?
por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes? Y la palabra del testimonio de ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes tenemos el testimonio de Cristo? ¿Quiénes hemos sido lavados espiritualmente con la sangre de Cristo? ¿Quiénes? ¿Ok? Dice, porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alégrense los cielos y los que moran en ellos. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? A Israel, que había dado luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerde que esos términos, tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo son 6 meses, ¿sí? Entonces estamos hablando que son 3 años y medio. El final de la última semana profética, ¿verdad? Una semana profética son 7 años. Entonces los 3 años y medio son los últimos 3 años y medio de la parte de la profecía. Y dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla de agua, significa mucha gente, ¿sí? Muchedumbre de personas. Esto se puede entender como ejércitos, ¿verdad? Que serán enviados para destruir a Israel. De hecho, más adelante lo vamos a explicar, ¿verdad? En la batalla de Armagedón se van a involucrar 200 millones de personas. Y dice Juan, yo oí su número. ¿Ok? El verso que sigue dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la mujer abrió su boca y tragó el río que el dragón le había echado de su boca. ¿Sí? Y entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿quiénes son? Y que tienen el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? ¿Ok? Entonces recuerde que Israel es el pueblo de Dios, es la nación que está ahí, usted la puede identificar. Y el Israel espiritual se refiere a la iglesia. Por eso Pablo en Gálatas dice que no solamente es judío el que lo es en lo exterior, como la nación, sino también aquellos que hemos creído en Cristo somos, dice, judíos espirituales. Ya les expliqué yo del olivo, ¿verdad? Que está el olivo natural y el olivo silvestre, lo vimos en el capítulo pasado. Entonces tenemos, ¿verdad? Que ahí están los 2 pueblos, las 2 naciones, el pueblo de Israel y la iglesia, los creyentes, de manera injertada, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos ese padecimiento que tendrá el pueblo de Israel para el fin de la última semana profética, ¿verdad? Padecerán persecución, habrá gente que será martirizada, que darán su vida por causa del testimonio. Como dije, esto describe la persecución de Satanás o el dragón contra el pueblo de Dios, que es la mujer que representa a Israel, durante la última semana, la segunda mitad de la gran tribulación, una vez que es arrojado del cielo el diablo, tratar de destruir al remanente de Dios, el cual será protegido en el desierto durante 3 años y medio. Y al no poder destruir a Israel, irá en contra de la iglesia restante. Esta persecución será con furia, ¿verdad? Porque se dará cuenta de que no pudo destruir al Mesías verdadero. Recibirá protección en el desierto, ¿verdad? En un lugar seguro por 3 años y medio. Y como dije, esta palabra río o agua simboliza
muchedumbre de gente en forma pues de ejércitos, de milicia, de muchas cosas que traerán o buscarán traer la destrucción completa del pueblo de Israel, ¿no? Entonces esto nos enseña en conclusión esta última parte, que aún que el diablo seguirá intentando destruir, Dios estará en control de todo, como siempre lo está, dándole seguridad a su nación, protección y trayendo también la justicia, ¿verdad? Que será implantada en su momento. Miren, como dije, para terminar, yo he estado tratando de explicarles de una manera muy práctica, pero de esto hay mucho detalle que se puede explicar. Entonces, primero Dios, hermano, conforme vayamos avanzando, probablemente yo haga algunas pausas para explicarles algunas cosas a detalle. Por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo de esta tecnología que existe para simular un falso arrebatamiento, ya está preparada. Voy a tratar de mostrárselos con los videos para que ustedes lo puedan ver, y también todo lo que se está preparando para marcar a la gente que no reconozca a Jesucristo como su Salvador. Esa tecnología y esas formas en las que se van a hacer son muy sofisticadas. Entonces ya está toda esa tecnología. A través de los tiempos se ha tratado de ir comprendiendo y entendiendo cómo será esa marca, cómo se presentará. Entonces el capítulo 13, que es el que sigue, habla de eso. Entonces lo vamos a leer, lo vamos a comentar, pero voy a hacer yo después un alto para explicar solamente el tema de lo que es la marca de la bestia, a cómo se puede comprender ahorita, ¿verdad? Con todos los avances que hay y que podamos nosotros estar mirando, ¿verdad? Porque, repito, se ha hecho mucha especulación en cuanto a esa parte. Al principio, ¿verdad?, se podía comprender o entender que había ciertas cosas que eran como un prototipo para marcar a la gente. Entonces, hoy estamos viendo algo más claro, más sofisticado, y que nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar aquí, hermano, con este capítulo. ¿De qué nos habló? De la mujer, como el pueblo de Israel, que esperará al Mesías, que será perseguida en el fin del tiempo de la profecía, que será sustentada y protegida en el desierto, en un lugar específico, por 3 años y medio, que Satanás, ¿verdad?, ya no tendrá ningún poder de combate en la parte de los cielos, sino será lanzado, dice, a la tierra, y esto representará un gran dolor en el mundo. Por eso dice: ay de los moradores de la tierra, dice, y vienen otros 2 ayes o ayes más. Entonces, repito, es importante que nosotros comprendamos esto, leamos, meditemos, porque la profecía es para advertir, para que usted se prepare, para que usted busque más de Dios, no para que tenga miedo. La profecía es para que nosotros podamos, repito, estar alerta, entender lo que sucede a nuestro alrededor, y que no nos dejemos mover fácilmente por cualquier cosa, como estos pobres hermanos, ¿verdad?, de allá en África, que un hombre les dijo que el 20, quién sabe qué, de octubre del año pasado, eso fue el año pasado, les dijo que el Señor iba a llegar a las 12 del mediodía, y todos dejaron todo ahí en sus casas, se fueron a la montaña y estuvieron ahí clamando desde la madrugada hasta las 12, y nunca apareció el Señor, y ahí se regresaron todos tristes. El mundo se burló de ellos, se burló de ese falso profeta, y todo por no fijarse en la escritura. La Biblia dice que la hora y el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo nadie lo sabe,
solamente dice mi Padre que está en los cielos. Pero la Biblia nos da señales del tiempo del fin. Y esto que yo le estoy diciendo, mucho tiene que ver con los principios de dolores de parto. Pero el Señor dijo, no es el fin todavía. Es para que usted se dé cuenta. Por ejemplo, las mujeres que son madres, nosotros no entendemos eso, pero las mujeres que han dado a luz y que empiezan a ver datos, ¿verdad? Que se le rompió la fuente o que ya empezó a manchar un poquito ahí su ropa, y de repente que le empieza a dar un dolorcito y después otro, y después el otro dolorcito ya es más cerquita, y al rato, repito, que se le rompe la fuente. Usted sabe que ¿qué va a pasar? Ya van a nacer, pero ya nació. No, tiene que haber todo un ¿qué? Una labor de ¿qué? De parto. Y si esa labor sale bien, ¿qué? Nace, ¿verdad? Entonces, hay gente que cuando hay vamos a ponerlo así, una pequeña señal, ya le hablan a la gente y hacen un video y dicen, ya viene Cristo. Espérenme, o sea, sí, pero hay cosas que tienen que suceder antes. Por eso, hermano y amigo, ¿qué tenemos que hacer? Y estar velando y orando. Eso es estar preparado, ¿sí? Porque dice que algunos, cuando el Señor vino, bueno, el Señor no, cuando vino el diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, construyendo. Y dice, y vino el diluvio, ¿y qué? Se lo llevó a todos, pero no a todos, ¿verdad? ¿A quiénes no se llevó? A los que estaban preparándose y entraron en el arca. Pero entre tanto esa arca se construía, a Noé no le hacía caso. ¿Ve? Y dice que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y entonces querían abrir, pero ya no se podía. Y así sucederá. Estamos hablando del evangelio, estamos hablándole a la gente y la gente no cree. Pero cuando estas cosas acontezcan, ya no habrá tiempo, porque el tiempo se habrá terminado, dice la Escritura, como ya lo hemos explicado desde el principio del libro. Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla y entre el último hombre o mujer que no sea judío de nacimiento, y se acabe el tiempo de los gentiles, todo lo demás tendrá que ver con Israel y con Dios. Ya los gentiles, su tiempo habrá terminado. Por eso la Escritura dice que el día de salvación es ¿cuándo? Hoy dice, es el día de salvación. Porque usted no sabe mañana o pasado qué podrá pasar, ¿verdad? Amén, hermanos. Vamos a terminar aquí con el último texto de la Escritura, hermano, que dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Amén. Así sea, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, saluden. Estamos despedidos.